Sistema de tubería en serie. Ejercicio. Para el sistema mostrado en la figura, fluye agua a 30 grados centígrados por una tubería de acero comercial de 3 pulgadas Schedule 40 en la succión y de 2 pulgadas en la descarga. Se sabe que la longitud total de la tubería de succión y descarga son de 10 metros y 85 metros respectivamente. Los codos son de radio largo. Se sabe que el caudal es de 0.012 metros cúbicos por segundo. La presión en A es de 720 kilopascales y la presión en B es de 850 kilopascales. Si la bomba tiene un rendimiento del 80%, ¿cuál es la potencia al freno de la bomba? Para resolver el problema, planteemos primero la ecuación de la energía. Tenemos el punto A y el punto B. Apliquemos la ecuación de la energía entre esos dos puntos. La velocidad de A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más la presión de A sobre el peso específico, más Z de A, menos las pérdidas que hay entre A y B, más la carga de la bomba es igual a la velocidad de B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más la presión de B sobre el peso específico, más Z de B. Tenemos que la velocidad de A es 0. Si tomamos como referencia el nivel del fluido en A, Z de A sería 0. La velocidad de B es 0. Y nos quedaría entonces que presión de A sobre el peso específico menos las pérdidas, más la carga de la bomba es igual a la presión de B sobre el peso específico más Z de B. Como nos preguntan la potencia al freno de la bomba, debemos calcular primero la carga de la bomba. Por lo tanto, vamos a despejar la carga de la bomba. Si la despejamos, presión de A sobre el peso específico se va a restar a la derecha y las pérdidas se van a sumar. Por lo tanto, la carga de la bomba va a ser igual a la presión de B menos la presión de A sobre el peso específico más Z de B más las pérdidas. Las presiones de A y de B nos las entrega el problema. Z de B también nos los da el problema. Estamos tomando como referencia el nivel del fluido en A, por lo tanto, Z de B es 17 metros. Nos queda determinar las pérdidas para poder hallar la carga de la bomba. Busquemos primero algunos valores que necesitamos de las tablas. Por ejemplo, con la temperatura de 30 grados centígrados podemos determinar por tabla el peso específico y la viscosidad cinemática. A 30 grados centígrados el peso específico es 9,77 kilonewton por metro cúbico, es decir, 9,77 por 10 a la 3 newton sobre metro cúbico. Y la viscosidad cinemática es 8.03 por 10 a la menos 7 metro cuadrado por segundo. Para el caso de la tubería, que es de acero comercial, la rugosidad del material es 4.6 por 10 a la menos 5 metros. Para el caso de la succión, el diámetro de la tubería es 3 pulgadas Schedule 40. Tenemos que el diámetro interior es 77,9 milímetros, es decir, 77.9 por 10 a la menos 3 metros. Y el factor de fricción a turbulencia completa es 0.0173. Y para la descarga, que es de 2 pulgadas diámetro nominal, tenemos que el diámetro interior es 52.5 milímetros, es decir, 52.5 por 10 a la menos 3 metros. Y el factor de fricción de turbulencia completa es 0.019. Como nos interesa determinar las pérdidas totales, esas pérdidas
van a ser iguales a las pérdidas en la succión más las pérdidas en la descarga. Analicemos cada una de ellas. Primero, las pérdidas en la succión. Esas pérdidas son iguales a las pérdidas por tramo recto en los 10 metros de longitud que tiene la tubería de succión, más las pérdidas en la entrada. Observamos que la entrada es proyectada hacia adentro. Por otro lado, sabemos que la velocidad es igual al caudal sobre el área. El caudal nos los entrega el problema, es 0.012 metros cúbicos por segundo. Y como ya conocemos el diámetro interior de la succión, podemos hallar el área. Por lo tanto, la velocidad es igual al caudal, 0.012 metros cúbicos por segundo, sobre el área, que es pi cuartos del diámetro al cuadrado, diámetro de succión, que es 77.9 por 10 a la menos 3 metros. De allí obtenemos que la velocidad en la succión es 2.52 metros por segundo. Con la velocidad, el diámetro y la viscosidad podemos determinar el número de Reynolds. El número de Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. Reemplazando velocidad, 2.52 metros por segundo, diámetro 77.9 por 10 a la menos 3 metros sobre la viscosidad cinemática, que es 8.03 por 10 a la menos 7 metros cuadrados por segundo. Encontramos que el número de Reynolds es 2.44 por 10 a la 5, es decir, que el flujo es turbulento. Entonces, para hallar las pérdidas por tramo recto, debemos primero determinar el factor de fricción. Y como el flujo es un flujo turbulento, debemos utilizar la ecuación de Colebrook, que dice que F es igual a menos 2 logaritmo en base 10 de la rugosidad sobre 3.7, el diámetro en este caso de succión, más 2.51 sobre el número de Reynolds por la raíz del factor de fricción. Todo eso elevado a la menos 2. Recordemos que debemos hacerlo por iteración. Para ello, vamos a suponer primero un factor de fricción de 0.02. Reemplazando los datos en la ecuación, encontramos que el factor de fricción sería 0.01893. Probamos ahora con ese valor de 0.01893 y encontramos que el factor de fricción es de 0.01897. Probamos nuevamente con ese nuevo valor y encontramos el mismo valor para el factor de fricción. Por lo tanto, el factor de fricción para la succión es de 0.019, llevándolo a 4 decimales. Con los datos que ya tenemos, podemos determinar esas pérdidas para el tramo recto, que va a ser igual al factor de fricción, en este caso de la succión, que es 0.019, por la longitud, que es 10 metros, sobre el diámetro de la succión, 77.9 por 10 a la menos 3 metros, por la velocidad al cuadrado. La velocidad es 2.52 metros por segundo sobre 2 veces la gravedad. Reemplazando los valores y haciendo el cálculo, encontramos que las pérdidas por tramo recto en la succión es de 78.94 por 10 a la menos 2 metros. Determinemos ahora las pérdidas en la entrada. Sabemos que la pérdida en la entrada es igual a K por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Para determinar K, vamos a la tabla. En la entrada a la tubería, proyectada hacia adentro, el coeficiente de resistencia es igual a 1. Por lo tanto, las pérdidas va a ser igual a K, que es 1, por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. La velocidad es 2.52 metros por segundo. Las pérdidas en la entrada son de 32.37 por 10 a la menos 2 metros. Por lo tanto, la suma de las pérdidas en la entrada más las pérdidas por tramo recto nos darían las pérdidas
en la succión, que son de 1,11 metros. Calculemos ahora las pérdidas en la descarga. Esas pérdidas son iguales a las pérdidas por tramo recto más las pérdidas en los codos. En este caso son 2 codos y el problema nos dice que son de radio largo, más las pérdidas en la salida de la tubería. Sabemos que la velocidad es igual al caudal sobre el área. El caudal nos lo da el problema, que es de 0.012 metros cúbicos por segundo, y el área es pi cuartos del diámetro, en este caso diámetro de descarga, que es 52.5 por 10 a la menos 3 metros elevado al cuadrado. Haciendo los cálculos obtenemos que la velocidad en la descarga es de 5,54 metros por segundo. Por lo tanto, el número de Reynolds es igual a la velocidad, que es 5,54 metros por segundo, por el diámetro, que es 52.5 por 10 a la menos 3 metros, sobre la viscosidad cinemática, que es 8,03 por 10 a la menos 7 metros cuadrados por segundo. Realizando los cálculos, encontramos que el número de Reynolds es igual a 3,62 por 10 a la 5. Es decir, es un flujo turbulento. Debemos hallar el factor de fricción de igual forma que lo hicimos para la succión. Por lo tanto, con el diámetro de descarga, la rugosidad y el número de Reynolds que acabamos de calcular, y suponiendo el factor de fricción, en este caso vamos a suponer primero un factor de fricción de 0,02, obtenemos un factor de fricción de 0,01990. Probamos con ese nuevo valor y obtenemos el mismo valor del factor de fricción. Por lo tanto, el factor de fricción en la descarga va a ser igual a 0,0199. Ya conociendo el factor de fricción, la longitud, el diámetro y la velocidad, podemos calcular las pérdidas en tramo recto, cuyas pérdidas van a ser iguales al factor de fricción por la longitud sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Reemplazando los valores, encontramos que las pérdidas por tramo recto en la descarga son de 50,40 metros. Hallemos ahora para los 2 codos. Las pérdidas son iguales a 2 veces, porque son 2 codos, el factor de fricción de turbulencia completa por LE sobre D, que para el caso de los codos de radio largo es 20, por velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Reemplazando los valores, 2 por el factor de fricción a turbulencia completa, que lo encontramos de la tabla, era 0,0190 por la relación de la longitud equivalente sobre el diámetro para el codo de radio largo, que es 20, por la velocidad al cuadrado, 5,54 metros por segundo elevado al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad. Haciendo los cálculos, encontramos que las pérdidas en los 2 codos son de 1,19 metros. Y para la salida de la tubería, las pérdidas van a ser iguales a K por velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Para el caso de la salida, K, el coeficiente de resistencia, es igual a 1. Por lo tanto, las pérdidas en la salida van a ser iguales a la velocidad al cuadrado, que es 5,54 metros por segundo elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. De donde encontramos que las pérdidas a la salida son iguales a 1,56 metros. Las pérdidas totales de descarga serían las pérdidas en tramo recto, más las pérdidas de los 2 codos, más las pérdidas de la salida. Sumando esos 3 valores, obtenemos que la pérdida en la descarga es de 53,15 metros. Las pérdidas totales serían las pérdidas en la succión más las pérdidas en la descarga. Ya tenemos los 2 valores, las pérdidas en la succión 1,11 metros y las pérdidas en la descarga 53,15 metros. Por lo tanto, las pérdidas totales son de 54,26 metros. Recordemos
que habíamos calculado la carga de la bomba como la diferencia de presiones sobre el peso específico más ZdB más las pérdidas, que ya la encontramos que son de 54,26 metros, reemplazando presión dB 850 kilopascales, es decir 850 por 10 a la 3 pascales, menos la presión de A 720 kilopascales, es decir 720 por 10 a la 3 pascales, sobre el peso específico que encontramos por tabla 9,77 por 10 a la 3 newton sobre metro cúbico, más ZdB, que es 17 metros, más las pérdidas en la tubería y accesorios, que es de 54,26 metros. Realizando los cálculos encontramos que la carga de la bomba es de 84,57 metros. Con la carga de la bomba podemos calcular, conociendo el caudal, la potencia de la bomba, la potencia útil, la potencia que realmente se le entrega al fluido, que es igual al caudal por el peso específico por la carga de la bomba, reemplazando el caudal, que nos lo da el problema, 0,012 metros cúbicos por segundo, el peso específico 9,77 por 10 a la 3 newton sobre metro al cubo, por la carga de la bomba que acabamos de calcular, que es 84,57 metros. Realizando los cálculos encontramos que la potencia de la bomba es 9.914,99 vatios. Observamos que metro cúbico con metro cúbico se cancela y queda newton metro sobre segundo, que es vatios. Esa sería la potencia útil, la potencia que la bomba le entrega al fluido, pero nos preguntan la potencia al freno de la bomba. Esa potencia, que es la potencia en el eje, depende del rendimiento de la bomba, que en este caso el problema nos dice que es 80%. Por lo tanto, la potencia en el eje, que se conoce como potencia al freno o potencia de accionamiento, es igual a la potencia útil sobre el rendimiento de la bomba, reemplazando la potencia de la bomba 9.914,99 vatios sobre el rendimiento, que es 0.8, puesto que es el 80%. De ahí obtenemos que la potencia al freno de la bomba es 12,39 kilovatios.